Hola y buenas tardes. Nos agrada contar nuevamente con su presencia a nuestro Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. Acabo de revisar hace unas cuantas semanas uno de esos libros que son un temazo, políticamente incorrecto, con una claridad y desenvoltura fenomenal, con una perspectiva límite, al borde incluso del precipicio. El nuevo libro de mi estimado amigo Osvaldo Dallera, profesor de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Orden social y cambio sociocultural. Es lo mejor si usted quiere entender y disfrutar esta combinación que regula la dinámica de la sociedad actual. Orden y cambio. La publicación la puede conseguir rápida y fácilmente con un movimiento de la mano y la muñeca, dando clic en Amazon y solicitándolo como libro digital. Una de las muchas cosas que hoy por hoy son nuestros eventos efímeros para el disfrute y la reflexión. Para presentar su libro, le he solicitado al autor que nos haga una exposición, pues a pesar de tener pocas páginas, el texto es muy sólido con sus ideas centrales y refrescante también como una brisa extraordinaria. Con ustedes, el profesor Osvaldo Dallera. Bueno, gracias Carlos por la presentación, gracias por esta nueva invitación, gracias también a los organizadores del seminario y por supuesto de la Universidad de Guadalajara. Sí, efectivamente es un libro que, como veremos en un epígrafe que hemos puesto ahí como para comenzar la exposición, somete a discusión esta relación entre orden social y cambio sociocultural en nuestra época. Ahora bien, la pregunta, ¿cómo llegamos hasta aquí? Y antes de comenzar, merece una aclaración porque encierra una arbitrariedad dentro de su formulación y que está vinculada a una pregunta oculta dentro de la misma pregunta cómo llegamos hasta aquí, que es la siguiente. ¿Cómo llegamos hasta aquí partiendo desde dónde? Y la respuesta a esa pregunta es una respuesta que no puede ser otra que, no puede ser otra pregunta, una respuesta más que arbitraria, en el sentido de que es el observador el que elige el punto a partir del cual va a establecer la relación entre el momento en que se elige como un determinado orden social relativamente estable y nuestro presente. Y de ahí esa mirada retrospectiva. Antes de iniciar la exposición en sí misma del texto, me gustaría ejemplificar esto que acabo de decir con la lectura de un pequeño fragmento del tercer tomo de la historia de la Edad Media de Robert Fossier, en donde él analiza en ese tercer tomo el periodo de la Baja Edad Media entre el siglo XIII y el primer cuarto del siglo XVI, por donde estaría ya terminando la Edad Media en sí misma. Permítanme comenzar y después vamos a ver cuál es ese momento que yo elegí como orden social a partir del cual uno va a hacer el análisis que nos permita responder a la pregunta ¿cómo llegamos hasta aquí? Comenzamos con la lectura, son unos pocos renglones. El libro es el de Robert Fossier, La Edad Media, tomo 3, El tiempo de la crisis, 1250-1520. Dice el autor, guerra, peste, hambre. No es a los historiadores de hoy, sino a algunos contemporáneos a los que se les ocurrió colocar el siglo XIV bajo los auspicios de esta siniestra trilogía.
la fe, el amor de la creación, la filosofía, que es poesía y razón en el hombre, conducen al cristiano del infierno al paraíso. Bernardo, Beatriz y Virgilio guían a Dante a través de los círculos de la condenación eterna, de la penitencia y de la beatitud. Comedia, sí, pero divina, gracias a la inspiración que le da vida, el grito desgarrador de Dante que a principios del siglo XIV simboliza mejor que ningún otro poema la angustia de un mundo que ha llegado al límite de sus posibilidades y que súbitamente se encuentra con las tinieblas, los miedos y las calamidades de las que creía haberse librado definitivamente. Y concluye el autor. ¿Qué otro siglo podría comprenderlo mejor que el nuestro, enfrentado también bruscamente a los confusos terrores del vacío, del hambre y de la muerte, que ni su técnica impotente, ni sus bellos razonamientos, ni siquiera su fanatismo voluntariamente ciego, logran conjurar? Hasta aquí el texto de Robert Foster. Como ustedes ven, uno podría haber elegido también arbitrariamente ese momento de ruptura como para intentar una respuesta a cómo llegamos hasta aquí, cómo llegamos a nuestro orden social contemporáneo. También podríamos haber ido más atrás, podríamos haber empezado, por ejemplo, con la ruptura del orden del período homérico o posteriormente con el pasaje de la cultura helenista hacia los romanos, en fin. Pero el camino hubiera sido demasiado largo y, por lo menos para mis posibilidades, demasiado extenso para ver cómo se fueron produciendo esas rupturas y ese cambio sociocultural que dan lugar a un nuevo orden social. En cambio, yo preferí elegir el periodo de ruptura en el que concluye el orden de la sociedad estratificada, según la mirada de muchos autores que hemos recorrido en el libro, con el final de la Primera Guerra Mundial. Y evidentemente ya no es la Divina Comedia lo que nos podría introducir en esa ruptura, sino algo más, algún medio o algún texto o algún discurso más vinculado a nuestra época. Entonces yo elegí para ejemplificar un fragmento de la serie Downton Abbey, a mi juicio, en el podio de las series de los últimos 10 o 15 años. Yo la ubicaría en primer lugar sin ninguna duda, pero por supuesto habrá otras miradas y otras opiniones respecto de esta serie y de otras. Pero es en esa serie, y aquí antes de pasar este pequeño fragmento para ya después sí entrar de lleno en nuestra exposición, permítanme contextualizar un poco. Los dos personajes que aparecen ahí son las respectivas madres. Todo esto transcurre en un castillo en Inglaterra, en donde los dueños pertenecen y se respira dentro de la atmósfera de ese castillo la cultura del orden social estratificado, en donde las pautas y los criterios de valor están bien consolidados. Pero ¿qué ocurre? La Primera Guerra Mundial, como digo, según la lectura de muchos autores que nosotros hemos repasado, da como, si se quiere, es como un quiebre, un punto final a ese orden y comienza una nueva etapa. En el fragmento que vamos a ver aparecen, no por casualidad, la madre del dueño del castillo, que es inglesa, y la madre de la esposa, que es norteamericana y que viene de visita. El fragmento dura aproximadamente 2 minutos y no tiene desperdicio, sobre todo hasta en los detalles. Van a ver ustedes un momento en donde las formas de saludarse y de abrazarse, presten atención a ese detalle, de parte de la abuela inglesa,
hay una proxémica de cierto resquemor a un acercamiento demasiado estrecho de parte de la otra visitante. Pero bueno, no nos detenemos más, vamos a comenzar con la exposición de ese fragmento. I was going to be late. Oh dear. I'm afraid the war has made old women of us both. Oh, I wouldn't say that, but then I always keep out of the sun. Yeah, how'd you find Downton on your return? Much the same, really. Probably too much the same, but then I don't want to cast a pall over all that mess. How could you ever do that? Tell me, what do you think of young Lochinvar, who has so ably carried off our granddaughter and our money? Do you approve of him? Not as much as you will, when you get to know him. Has he gone home to change? Oh, no, we won't see him again tonight. The groom never sees the bride the night before the wedding. Nothing ever alters for you people, does it? Revolutions erupt and monarchies crash to the ground, and the groom still cannot see the bride before the wedding. You Americans never understand the importance of tradition. Yes, we do. We just don't give it power over us. History and tradition took Europe into a world war. Maybe you should think about letting go of its hand. Here you are. I see you've said hello to Grandmama. She's like a homing pigeon. She finds our underbelly every time. Bueno, muy bien. Vimos en el fragmento que aquí aparecen hasta algunos términos, el caso del tema de la tradición, cómo está enfocado desde esa potencia naciente que son los norteamericanos y cómo es valorado por los anfitriones. Por supuesto, dentro de la serie, son 5 temporadas, hay un montón de tips de este tenor en donde van mostrándose las paulatinas transformaciones que se producen en ese orden social. Les cuento una brevemente. La nieta, que aparece al final de la escena que acabamos de reproducir, queda embarazada sin haber contraído matrimonio. Y la abuela inglesa, para conservar justamente la tradición y el orden social vigente, elabora una serie de estrategias como para mantener oculta esa situación hasta que su nieta diera luz. Pero en fin, es uno entre tantos ítems que se van desarrollando. Otra de las nietas, por ejemplo, que pertenece a la aristocracia inglesa, termina casándose con uno de los choferes de la casa, y bueno, ahí se van metiendo uno a uno todos estos cambios que les estoy comentando. Bien. Vamos a ver el programa de lo que vamos a tratar de desarrollar muy sintéticamente. Estos son los ítems del desarrollo de nuestro tema de hoy. Lo vamos a dividir en 3 partes, que son las 3 partes que componen el libro: cómo llegamos hasta aquí, a dónde hemos llegado, y hasta aquí llegamos como una síntesis del recorrido que hemos hecho. Comencemos por la primera parte. Y en este punto quiero hacer una aclaración, porque probablemente si no nos estemos confundiendo respecto de qué es lo que vamos a trabajar en este momento. Nosotros vamos a referirnos exclusivamente al cambio sociocultural, que es el resultado de cambios que se producen en el entorno, y de eso yo ya había tratado y había trabajado en un libro anterior que se llamaba La Era de las Decepciones,
1945-2015, en donde ahí sí yo me había ocupado de cuestiones vinculadas al orden socioeconómico y político específicamente, que es lo que hoy formaría parte de estos cambios en el entorno que producen, como digo aquí, alteraciones en los límites de los sistemas. Como ustedes saben, y ya lo veremos un poquito más adelante, los límites de cada uno de los sistemas sociales está configurado a partir de la relación entre estructuras y elementos. Pero bueno, antes de llegar ahí, quería hacer esta aclaración porque de lo que vamos a hablar acá son de la atmósfera, de la transformación de la atmósfera cultural occidental, si se quiere, a partir de ese punto de vista tomado arbitrariamente, que es el final de la Primera Guerra Mundial. Hay mojones entre ese momento y el momento que nos toca vivir a nosotros, pero de eso iremos dando cuenta en la medida de lo posible a lo largo de la exposición. Bien, hecha esta aclaración, porque aquí no vamos a hablar ni de política ni de economía, sino, como digo, de cuestiones socioculturales, lo primero que vamos a hacer es recurrir de prestado a algunos recursos que nos provee la semiótica y de qué vamos a nutrirnos o de qué está compuesta esa realidad sociocultural. Lo que yo he denominado realidad significativa. Muy brevemente, la realidad significativa es un conjunto de materiales sensibles, todo aquello que es percibido por los sentidos, cualquiera de ellos, y que está articulado por reglas sintácticas y gramaticales. Una cosa importante que la semiótica trata en profundidad y que todos nosotros de alguna manera ya lo sabemos por estar vinculado a la disciplina que nos ocupa, es que esa realidad significativa no guarda ninguna relación punto por punto respecto de la realidad externa o del mundo externo, ¿no es cierto? O sea que son dos realidades diferentes, aunque, por cierto, algún vínculo tiene que tener como para poder tornarse comprensible. 3 o 4 ejemplos de realidad significativa desvinculada del mundo real externo son ejemplos de manual. A mí el que más me gusta usar habitualmente es el ejemplo del semáforo, que comienza como un instrumento para regular el tránsito ciudadano y hoy se lo usa para cualquier tipo de señalamiento, por ejemplo, de la pandemia, si estamos en una situación más liberada, más precautoria, o cuando estamos en el color rojo en una situación verdaderamente complicada. Lo interesante del semáforo, por su simplicidad, es esto de la articulación de reglas sintácticas y gramaticales, ¿no es cierto? Es decir, un conjunto de 3 colores que tienen una secuencia en el encendido y apagado de las luces que determina un determinado significado, un determinado sentido que es comprensible tanto para los peatones como para los conductores de vehículos. Este podría ser uno muy sencillo, pero de un gran alcance cultural. El sistema de significación es un sistema lumínico que tiene su propia sintaxis dentro de esa composición. Pero hay otro tipo de realidades significativas más complejas. Otro que me gusta utilizar frecuentemente es el ejemplo de un imaginario partido de fútbol que se está transmitiendo por radio, pero que no se está jugando. Entonces ahí entra en escena la creencia del receptor respecto del relato del emisor. Pero ese sería el caso extremo de esta realidad significativa. Tiene sentido para el receptor, que cree en el relato del emisor, pero uno podría decir, aún así, que el partido se está jugando, el receptor lo está escuchando, y puede ser un partido muy aburrido,
pero la construcción que hace de la emotividad que le presta el relator hace que para el receptor sea un partido de una alta carga emotiva. Y por último, el ejemplo al revés podría ser el de, esto me sucedió en alguna oportunidad en donde yo estaba trabajando para un medio donde todavía no existía internet y demás, y había que enviar las copias a la mañana de las tapas de los periódicos para que se leyeran en la radio de la provincia, en donde estaba instalado el programa. Y bueno, yo hacía toda una exposición, etcétera, etcétera, desde la ciudad capital, y un día me enteré que todo eso que yo hablaba nunca salía al aire, por lo tanto la cuestión era al revés. Había un emisor que creía que lo estaban escuchando, y del otro lado no había nadie que estuviera sintonizando el programa. Con lo cual quiere decir que la realidad significativa tiene una impronta fenomenal dentro de la composición del orden social y del cambio sociocultural. Ahora vamos a ver, una vez aclarado de dónde procede la materia que da lugar al orden social y qué vamos a entender por orden social. Aquí hemos hecho una breve definición y lo hemos definido como una construcción de sentido sociocultural relativamente estable de más o menos largo plazo. Es decir, el orden social no lo estamos considerando desde el punto de vista de restricciones de lo que se puede o no se puede hacer, sino de esa atmósfera que nos permite en el más o menos largo plazo establecer relaciones de sentido a través de sistemas de significación. Por eso quise, en primer lugar, hablar de esta pequeña introducción semiótica, si se quiere, para vincularlo con el orden social. El orden social, en definitiva, es una construcción de sentido a través de sistemas de significación que nos permiten entendernos, y ahora veremos cuáles serían, si se quiere, esos ingredientes que hacen posible el orden social. Y aquí tomamos lo que Luhmann, por ejemplo, habla de esta relación entre acontecimientos y estructuras, tomando en primer lugar la idea de acontecimiento como el conjunto de acciones sociales, en el sentido de Weber, ¿no es cierto? Toda acción con sentido orientada a otro, y por supuesto las comunicaciones como una variable de estos tipos de acciones sociales. Pero evidentemente todos nosotros sabemos también que los acontecimientos no tienen duración en el tiempo y que necesitan de algún ensamble que les dé cabida dentro de este orden social. Y para eso están las estructuras, que también sabemos están compuestas de expectativas, es decir, lo que nosotros vamos a llamar acá como expectativas son lo que uno espera que pase, ¿no es cierto? Y otro componente del orden social es la construcción de identidades, que como también Luhmann define y, digamos, descompone esta construcción de identidades en construcción de personas, roles, programas y valores, ¿no? Y esto siempre, las personas son construcciones de un observador que generalizan ciertas propiedades simbólicas de un individuo para poder, de alguna manera, tener una comprensión de su comportamiento. Los roles están vinculados a lo que cada uno de esos individuos hacen en determinadas circunstancias, según su posición o actividad a desarrollar. Los programas son las estrategias de esos roles, y los valores son esas distinciones cualitativas que también surgen de observaciones y de distinciones desde el observador. Y por último, lo que Parsons denominaba pautas de orientación cultural es el otro ingrediente del orden social que
a los efectos de la atmósfera sociocultural está compuesto de creencias, criterios valorativos y formas de sociabilidad. Los autores que se han ocupado del estudio de las creencias las definen como disposiciones a la acción, ¿no es cierto? Es decir, nosotros, en función de lo que creemos, actuamos en un sentido o en otro. Por ejemplo, yo creía que me estaban escuchando y ponía lo mejor de mí para hacer ese programa radial. Por lo tanto, mi creencia me disponía a actuar en un determinado sentido de una determinada manera. Los criterios valorativos son distinciones de valor, distinciones cualitativas. Ya tendremos oportunidad de ocuparnos de esto a medida que avancemos en el desarrollo de esta conversación, pero digamos que hay una distinción cualitativa que es la que engloba a muchas de las otras, que es la distinción mejor-peor. Y tendremos oportunidad de ver que esa distinción mejor-peor ha sufrido embates considerables en el periodo que nosotros estamos transitando. Y por último, las formas de sociabilidad es una fórmula que nosotros tomamos de Simmel y que a mí me gusta descomponerla en tres grandes componentes de las formas de sociabilidad que también contribuyen al orden social, que son las formas de trato, presencia y expresión. El trato hace referencia a la mayor o menor, digámoslo con un término probablemente incorrecto para los tiempos que corren, que es la cortesía. La expresión está vinculada al uso de determinados lenguajes según las circunstancias, y la presencia a la manera en cómo nosotros, en esto tal vez el mejor autor como para ejemplificar de esto que estoy hablando es Hoffman. La presencia está vinculada a la imagen exterior que uno elige para sí respecto de las relaciones con los demás, ¿no es cierto? A lo largo del libro yo, digamos, me ocupé de trabajar este conjunto de cambios, por eso viene a cuento lo de las formas de sociabilidad, porque lo que me interesaba resaltar eran cómo nuestra época ha visto alteraciones en esta forma de sociabilidad, sobre todo en los sistemas de interacción. Y esos sistemas de interacción, a su vez, siempre están formando parte de los otros sistemas sociales funcionales, ¿no es cierto? Por lo tanto, es un indicador sensible de las transformaciones socioculturales producidas en nuestra época. Bien, de resultas de todo esto, aparece también, si ustedes me permiten, un término incorrecto que es el de normalidad sociocultural. Fíjense, también un término incorrecto, porque hoy hablar de normalidad, hasta uno en cierto sentido debería pedir disculpas, ¿no? Es un concepto, es una mirada que recibe fuertes impugnaciones, el concepto de normalidad. Pero aquí no estamos hablando de normalidad en el sentido de formas de ser, sino que, por eso quise aclararlo bien, normalidad sociocultural como una generalización de las expectativas orientadas al comportamiento de otros. Y quiero poner un ejemplo grueso o grosero, si me permite. Por eso esta definición de generalización de las expectativas orientadas al comportamiento de otros se acompaña de esta otra idea, que son límites a las conductas propias y ajenas aceptados colectivamente. Porque en definitiva, nos guste o no,
la normalidad sociocultural es necesaria para llevar adelante una convivencia relativamente razonable entre todos los miembros de una misma comunidad. Y pongo el ejemplo grueso, grosero, si se me permite. Por eso después vamos a hacer una distinción que yo llevo adelante en el libro, que es la distinción entre una normalidad de trazo grueso y una normalidad de trazo fino. Después voy a aclarar un poco más esto, pero el ejemplo es este, digamos, cuando nosotros nos vamos a nuestro trabajo y vamos a tomar el transporte público, en general tenemos la expectativa de que todos los que ingresan ahí estén vestidos mínimamente. O sea, nadie piensa que en el transporte público la gente va a subir desnuda. Por poner un ejemplo, digamos, es una expectativa y acá se cumple con estos requisitos. Después, por supuesto, de esta cosa tan gruesa y tan, digamos, evidente, uno puede ir viendo matices respecto de cuáles son esas generalización de expectativas orientadas al comportamiento de otros. Y dentro de un rango que va desde lo que después lo vamos a retomar, pero lo podemos aclarar ahora, una normalidad de trazo grueso, que es la de nuestra época, es decir, en donde hay una muy pequeña cantidad de exigencias respecto del comportamiento ajeno para convivir, digamos así, respecto, por ejemplo, de una normalidad sociocultural de trazo fino como era la de las sociedades estratificadas, en donde la carga de exigencia para el comportamiento sociocultural en una relación de interacción, por ejemplo, eran tantos que el individuo, para cumplir con todos esos requisitos, vivía prácticamente culturalmente encorsetado. Son dos extremos, ¿no es cierto? Una sociedad altamente estratificada, con muchas exigencias, y entonces construye una normalidad sociocultural de trazo fino, y una sociedad que va eliminando progresivamente cada uno de esos componentes hasta llegar a un punto en donde las exigencias son mínimas con los resultados socioculturales que esa transformación produce. Bueno, hasta aquí la exposición acerca de los elementos, digamos, teóricos, si se quiere, que nos permiten ya vincularnos con la transformación producida entre ese momento que hemos elegido arbitrariamente, el final de la Primera Guerra Mundial, y nuestro tiempo. Entonces pasamos a la segunda instancia, que es la pregunta: ¿a dónde hemos llegado? Y aquí nos vamos a ocupar de estas transformaciones en el orden sociocultural moderno, y vamos a empezar por dos grandes transformaciones. Dos grandes transformaciones que después se ligan a otras dos o tres que son subsidiarias de estas. Cuando yo me refiero al modernismo, ahí en el libro cito, digamos, después de una extensa indagación bibliográfica, esta manera de romper con aquel orden tradicional, como se ve ahí en la serie, ¿no es cierto?, en donde una le dice a la otra que nunca va a entender lo que es la tradición, y la otra le dice que gracias a la tradición se produjeron los hechos que se produjeron en la Europa de aquel momento. Y el modernismo, según sobre todo un autor francés que ha trabajado mucho sobre la parte cultural y en especial la cuestión vinculada al arte, introduce tres grandes variantes a partir de ese momento, podríamos decir a partir del segundo cuarto del siglo XX, que son tres características o tres legados que el modernismo hace
a la cultura contemporánea. Uno es el individualismo, el otro es los deseos de emancipación y el tercero es el igualitarismo. Es decir, el modernismo es proveedor de esos tres caracteres de la atmósfera sociocultural contemporánea. El individualismo es esa sobrevaloración que cada uno tiene de sí mismo y de la importancia que le asigna a todos sus acontecimientos y pesares, digamos, tanto exitosos como no exitosos, y de esa manera obnubila la mirada respecto del vínculo comunitario. El modernismo también es proveedor de una idea de emancipación en el sentido de que el individuo quiere deshacerse de todos los lastres que de algún modo lo vinculan o lo sujetan a determinados comportamientos. Y el igualitarismo es otro de los rasgos característicos del modernismo, en donde primero de una manera contenida, digamos así, se van eliminando determinadas diferencias hasta un momento, o dentro del rango de posibilidades, el extremo, en donde se llega a la situación de desconocer todo tipo de diferencia. Por eso yo lo vinculaba antes con estos criterios valorativos o estos criterios de los que hablaba, estas pautas de orientación cultural de la que hablaba Parsons, de llegar a eliminar la diferencia mejor-peor, ¿no es cierto? Que solamente, como veremos, se acepta a veces en algunas instancias. Incluso hasta yo el otro día creía que, y justamente era un ejemplo que ponía, pero que me sorprendió al leer, que también en ese campo se están tratando de eliminar diferencias, por decirlo así, naturales, ¿no? Yo pensaba que el único lugar en donde, bueno, el único ámbito donde se aceptaban diferencias cualitativas era en el deporte, porque sospechaba que nadie podía discutir la diferencia entre la técnica, por decirlo así rápidamente, entre Messi y otro jugador que ocupa su mismo puesto. Pero el otro día leí que también Messi era una construcción porque gracias a que le habían dado un tratamiento, o sea, como que tampoco tenía condiciones técnicas naturales, ¿no? Lo cual también introduce un campo que hoy es definitivo y definidor de pautas socioculturales en esta composición del igualitarismo. Bueno, el modernismo fue uno de los aportes de la ruptura con el orden social anterior. El otro es el democratismo. El democratismo, aquí también estoy introduciéndome en un terreno escabroso, yo lo defino como esta tendencia a transferir a todos los sistemas sociales los ideales de la democracia como forma de gobierno. Por ejemplo, la igualdad, la ampliación de derechos, el aumento de la libertad y la atenuación de sanciones. Es decir, lo que, incluso desde la perspectiva de Luhmann, siempre son perspectivas como para ir mejorando la calidad de vida democrática desde el orden político, cuando esto se transfiere a estas mismas pretensiones o estas mismas expectativas se transfieren a los sistemas sociales particulares, se producen, de hecho se han producido, alteraciones de consistencia en el orden sociocultural de nuestro tiempo, ¿no? Recuerdo haber escuchado en alguna oportunidad, probablemente haya que someterlo a discusión, por eso estaba la frase de Sloterdijk del principio del video, ¿no es cierto? Hay algunos temas que solamente pueden tomar vida si se los discute. Pero recuerdo una vez en la universidad escuchar a una alumna diciendo que
el acceso de los docentes a la titularidad de las cátedras debía ser una elección del alumnado, digamos. Podrá ser, tal vez pueda ser, no sé si ya ese momento ha llegado, pero bueno, digamos, esa idea está presente, ¿no es cierto? O la eliminación de, por ejemplo, otra palabra incorrecta para los tiempos que corren, dentro de determinados ámbitos o de determinadas organizaciones, la eliminación absoluta de las jerarquías. Podría ser otra secuela del democratismo. Democratismo como una, por eso la palabra no estamos hablando de democratización, sino de democratismo como una exageración, una hipérbole de las legítimas demandas de la democracia política. Un tercer elemento de los aportes de la ruptura del periodo posterior a la Primera Guerra Mundial es la nivelación cualitativa, en donde se diluye o se tiende a diluir todas las diferencias de roles, estatus, méritos, en dos órdenes, básicamente. En el orden cognitivo y en el orden evaluativo, que a su vez tiene una subdivisión que es en el orden ético y en el orden estético. El mismo Luhmann dice en el libro Observaciones de la Modernidad que se ha caído ya el decorado de una determinada manera de concebir la sociedad moderna, y una de las caídas que acompañaron a esa caída del decorado fue la autoridad del saber. No hace falta poner demasiados ejemplos en donde el mundo, lo que yo llamo la doxología, ¿no? El mundo de la doxa ha ganado largamente esta batalla contra el saber, e incluso las redes sociales le han prestado un significativo apoyo al hecho de que cualquier opinión hoy vale lo mismo que cualquier otra, ¿no es cierto? Hay como una nivelación en ese sentido entre saber y opinar. Y del orden ético y estético, bueno, muchos de estos autores, Hoffman entre otros, Barzun, como les decía, Michel Onfray, muchos coinciden en que en el orden estético las corrientes que surgen dentro de la atmósfera de ese primer cuarto del siglo XX rompen con una forma de producir artística que tenía determinadas exigencias, por ejemplo el canon clasicista, que tenía determinadas exigencias a la hora de la producción de una obra, y que esa exigencia llevaba aparejada ciertas dotes técnicas, cierta inversión de tiempo que han sido sustituidas por productos de factura más, digamos, al servicio del mercado, por decirlo así, y del consumo masivo. Nombré a estos autores, podría nombrar a Adorno, a Walter Benjamin, en fin, podría haber nombrado a otros, pero simplemente quise referirme a autores más vinculados al análisis de nuestra época. Y en el orden ético, bueno, todos estamos de alguna manera observando atentamente las conductas en donde cierta primacía de lo discursivo ha terminado por diluir las diferencias de comportamiento entre comportamientos correctos e incorrectos, y, como digo, todas distinciones cualitativas que caben dentro de esta mayor o más amplia, que es la distinción mejor-peor. Y por último, otro componente de
de las transformaciones del orden sociocultural moderno, es algo que le debemos este término a Pierre Bourdieu, quienes han tomado contacto con esa obra monumental que es La Distinción, recordarán ese capítulo cuyo título es justamente La buena voluntad cultural, en donde casi con una cierta dosis de crueldad, Bourdieu hace una disección fenomenal de las prácticas culturales de la pequeña burguesía, que yo, por supuesto, resumí en estas dos frases, digamos. La buena voluntad cultural surge sobre todo vinculada al individualismo modernista, sobre todo en el periodo de lo que los europeos han llamado los 30 gloriosos, ¿no es cierto? Esto que va de 1945 a 1975, en donde las expectativas de crecimiento socioeconómico, mayor logro de confort y demás, vinculados a la fantasía de que con la educación se podían resolver un montón de problemas, generaron un clima de optimismo y esa clase media, esa pequeña burguesía que, como bien lo relata Bourdieu, también en otra de sus obras, en el libro Los Herederos, no era o no había obtenido un capital cultural genuino procedente de su propia atmósfera cultural, quiero decir, capital cultural vinculado a profesiones de sus padres, libros en las casas, etcétera, etcétera. Entonces empezó a copiar mucho y mal prácticas que les eran desconocidas y entonces, bueno, muchas veces sucede lo que sucede con el ridículo, ¿no es cierto?, del cual es difícil muchas veces volver. Y entonces, esa práctica de la buena voluntad cultural, que no significaba otra cosa de adoptar posiciones que les eran ajenas a su propia atmósfera de procedencia, y al mismo tiempo pretender con esas apariencias llegar a ocupar lugares o a adquirir posesiones sin las capacidades o sin tener, por ejemplo, capital económico o capital social, aquí estoy utilizando los términos en el sentido que lo hace Bourdieu, o ese capital simbólico que les permitiría tener acceso a o introducirse en ambientes que favorecieran esas pretensiones. Por eso digo, la buena voluntad cultural está más vinculada al individualismo modernista, mientras que la nivelación cualitativa está vinculada al igualitarismo que proveyó el modernismo. Por eso yo hablaba de el modernismo y el democratismo como dos posiciones de base a la que después se le han adherido este conjunto de, digamos, componentes subsidiarios. Bien, hasta aquí hemos llegado. Entonces vamos a la tercera y última parte de la exposición, que es hasta aquí llegamos. Y aquí de lo que vamos a hablar son de los efectos en dos órdenes: efectos socioculturales y efectos psicosociales. A partir de los años 90 del siglo pasado, empieza a figurar en la literatura sociológica, y uno de los autores que ha trabajado con este término es Scott Lash, que habla de los perdedores de la modernidad reflexiva. También Sloterdijk, en nuestro tiempo, habla justamente de la invención del perdedor como de una instancia propia de nuestra época. Es decir, el perdedor, si ustedes quieren, como una categoría social de nuestro tiempo. Pero ¿quiénes son los perdedores?
Por ejemplo, en el caso de Scott Lash, habla de aquellos que tienen o que no pudieron insertarse en el circuito de comunicación e información. O sea, están con dificultades como para poder transitar por el universo, por universos discursivos que exigen manejo de información y posibilidades de tener voz, por decirlo de algún modo. Aquí vamos a hablar de dos tipos de perdedores. Por un lado, los excluidos. Ustedes recuerdan que Luhmann, por ejemplo, en La Sociedad de la Sociedad, en La Sociedad del Riesgo también, y en otras obras, habla de la exclusión como un rasgo diferente del concepto de integración. Él habla que la distinción propia de esta época es la de incluidos y excluidos. Incluidos son todos aquellos que reúnen los requisitos que exigen los distintos sistemas funcionales para poder entrar y salir de ellos. ¿Qué sé yo? Desde poseer documento de identidad hasta poder tener determinadas credenciales escolares, como por ir pasando de un nivel a otro, acceso a los sistemas de salud, etc. Y los excluidos son los que carecen de esos recursos para entrar y salir de los sistemas sociales funcionales. También Luhmann recuerda que estar incluido exige siempre estar dando exámenes permanentemente, porque una vez que se sale de la inclusión, volver a entrar se hace muy difícil. Y otra cosa que señala Luhmann respecto de la exclusión es que la exclusión de uno de los sistemas es reforzante de la exclusión de los otros. O sea, la condición del excluido es una condición casi estructural. Pero nuestra época ha sabido construir otro tipo de perdedor, que es el que, pese a estar incluido y fruto de aquellas expectativas no convalidadas socialmente, que estaban entre otras cuestiones vinculadas a la buena voluntad cultural, son los que yo llamo los incluidos insatisfechos. Ese conjunto de personas que, aún estando en condiciones de poder entrar y salir de los distintos sistemas funcionales, no han logrado, desde la propia perspectiva de cada uno de ellos, sentirse satisfechos en tres grandes dominios que la época que nos toca vivir exige para considerar una cierta realización sistémica individual. Y aquí me estoy refiriendo a el dominio afectivo, el dominio profesional y el dominio laboral. Es decir, también se es perdedor estando incluido, pero sin haber podido cumplir con las expectativas de una vida afectiva relativamente estable y satisfactoria, un acceso a una satisfacción con la tarea que uno lleva adelante día a día, por eso hago la distinción entre profesional y laboral, y finalmente se está incluido sin a lo mejor poder haber cumplido con las expectativas de confort o de acceso a determinados bienes materiales y simbólicos que la época pone ahí como, digamos, en la vidriera o en el escaparate para poder lograr la adhesión de las distintas personas que forman parte de esta comunidad. Por lo tanto, desde la propia perspectiva y desde la autopercepción, estos individuos que están incluidos pero insatisfechos son y se sienten perdedores. Respecto de los excluidos, uno podría pensar
que todo excluido es un perdedor y, en cierto modo, de acuerdo con las exigencias que tiene nuestra época, habría algo de razón en ello. Y habría que ver si la relación inversa, si todo perdedor es un excluido, con lo cual, con lo que acabamos de decir, aparentemente no. Hay también incluidos que formarían parte de la categoría del perdedor. Este es uno de los efectos socioculturales que trajo aparejadas las transformaciones modernas de las que hemos hablado antes. Pero después aparecen los efectos psicosociales, que es la que yo hablaba al principio, la instauración de una nueva normalidad de trazo grueso. Es decir, al no haber exigencias de ningún tipo en cuanto a los comportamientos en las relaciones interpersonales, parecería ser, voy a utilizar una palabra que se usa dentro de los campos que se habla normalmente, sobre todo en el progresismo, como que se naturalizan determinados comportamientos. Entonces, se disminuye la cantidad de requisitos que se consideran normales como para establecer una relación de intercambio comunicativo entre sujetos, y se habla de una normalidad de trazo grueso en la que, si no es todo, casi todo vale. Uno de los efectos psicosociales es el resentimiento. Max Scheler ya definía, un poco después, y sobre todo amparado en Nietzsche, el resentimiento como una autointoxicación psíquica. Es decir, podríamos, llevado al terreno de nuestra época, sería una respuesta de los perdedores ante las expectativas no cumplidas en relación con lo que la sociedad, con las ofertas de la sociedad. El problema del resentimiento es que ha recalado en una alta carga de agresividad en nuestra época, lo cual lo hace un sentimiento por demandas insatisfechas o por expectativas insatisfechas, una agresividad que día a día nosotros la observamos impregnando buena parte de las relaciones interpersonales. Desde la violencia de género, que uno ya lo conoce sobradamente, hasta las distintas situaciones en los intersticios sociales, por ejemplo, en las cuestiones vinculadas al tránsito, en las relaciones entre pares, en fin. La agresividad contemporánea es una cuestión verdaderamente inquietante, en donde uno sabe dónde está parado, pero no sabe dónde termina, ¿no es cierto? Por lo tanto, habría que prestarle demasiada atención al resentimiento, justamente porque es algo que va penetrando y es la sobrecarga de exteriorización, o no exteriorización, mejor dicho, de afectos contenidos. Una situación como para, yo la trato un poco con más detalle en el libro, pero que ya Nietzsche había dado cuenta de esto, Max Scheler lo retoma, y hoy el que se ocupa bastante de este problema es Peter Sloterdijk. Y la otra, el otro efecto psicosocial es la abrumadora vulgaridad que uno percibe en el ámbito social contemporáneo. La vulgaridad tiene dos momentos. Un primer momento es el de la vulgaridad burguesa, que es un desencadenante de esa buena voluntad cultural
de ese parecer sin ser o pretender sin poder, en donde hace de los individuos, sobre todo en esta pequeña burguesía, actitudes de soberbia, petulancia y sobre todo una enorme carga de insensibilidad. Pero con la democratización mediática y la masificación mediática, y ni qué decir con el advenimiento de las redes sociales, aparece la vulgaridad de masa, en donde lo que predomina es lo que Sloterdijk llama el principio de indiferencia. Y aquí, en la vulgaridad de masa, tiene una particular importancia, porque para llegar a esto hubo que destruir 3 grandes pilares culturales que, por supuesto, han ido en beneficio de los que han sabido medrar al amparo de estas destrucciones. Son 3 pilares que, en aras de un igualitarismo de dudosa productividad, diríamos, y de dudosa eficacia para los igualados o para los igualables, han destruido, en primer lugar, la idea de autosuperación. En segundo lugar, se destruyó la idea, como dijimos antes, del saber. Por eso cuando yo, de la importancia del sabio, yo cuando les dije al principio que podíamos haber empezado en cualquier otra instancia histórica, uno podría haber dicho, bueno, podríamos haber empezado con el modelo heroico de la sociedad homérica, ¿no es cierto? Después, la sociedad cristiana inventó el modelo del santo. La sociedad escolar y la sociedad moderna había puesto en el centro de la escena el modelo del sabio, del experto, del investigador. Y la sociedad mediática nos ofrece el modelo de las celebrities, con lo cual hubo una especie de corrimiento de las instancias modélicas con las consiguientes pérdidas que cada una de estas cosas suponía, ¿no? El valor en la sociedad heroica, la abnegación y la entrega del santo, por decirlo así, o el tiempo y el esfuerzo que necesita un sabio como para poder... hay un artículo que escribió Adorno sobre la teoría de la pseudocultura, justamente en el periodo en que se analiza la cultura de masa, que merece retomarse como para ver este corrimiento de una cultura del saber, por decirlo así, que requiere determinadas exigencias, con otra que solamente navega en lo superficial. Bueno, y el otro pilar que se destruye es la idea de que no hay individuos extraordinarios. O sea, que en esa nivelación cualitativa no existe esa posibilidad de que haya alguien que sea superior a otro. Entonces, bueno, uno hasta ya conoce las muletillas que se utilizan como para reforzar esta idea o este principio de indiferencia, ¿no es cierto? En donde se han diluido precisamente todas las diferencias y han sido sustituidas, como dice Sloterdijk, por otras diferencias prefabricadas. Bien, para terminar, corresponde mencionar los peligros que estos efectos socioculturales y psicosociales traen para 3 instancias diferentes. Para el individuo, porque tal vez se incorpora el resentimiento y la vulgaridad como hábitus. Para la sociedad, porque evidentemente
Bueno, perdón, se cortó, pero quiero dejarlo acá, a ver si puedo. Disculpe. Así ya dejamos nuevamente, como decía, incorporar el resentimiento y la vulgaridad como hábitos, la pérdida de cohesión por validación de todos los comportamientos, esto es un problema para la sociedad, y finalmente para el sistema político, porque se deteriora la calidad institucional. Ustedes piensen, o pensemos juntos, mejor dicho, el nivel de la dirigencia política de nuestra época y en qué medida alguna de estas instancias que nosotros hemos visto, algunos de estos efectos, no forman parte de este séquito dirigencial que, por supuesto, no digo que sea la única causa, pero que de alguna manera horada las instituciones democráticas, esto desde ya, ¿no es cierto? Y en el caso de la sociedad, la validación o la naturalización de que todos los comportamientos son exactamente iguales, también produce una situación inquietante. En el libro ese que yo les comenté al principio, En la era de las decepciones, yo me refiero a el incremento de dos instancias o dos flagelos de esta época, que son el de la violencia, lo que yo llamo la violencia inorgánica, porque no me estoy refiriendo aquí a la violencia, por ejemplo, de las organizaciones mafiosas, sino al conjunto de violencias o microviolencias que van impregnando día a día el tejido social hasta introducirse en todos y cada uno de los ámbitos y de los sistemas sociales en los cuales participamos todos nosotros. Bueno, no sé si me he extendido demasiado. De mi parte, hasta aquí he llegado. Muchas gracias por habernos acompañado. Osvaldo, muchas gracias por esta extraordinaria síntesis de tu libro. Realmente, para mi gusto, uno de los mejores textos que he leído este año. Muchas gracias. Con las muy interesantes observaciones que ha expuesto el apreciado profesor Osvaldo Dalera, para observarnos a nosotros mismos, para rediscutir la situación actual, para conocer a dónde hemos llegado y sus efectos, estos efectos socioculturales, psicosociales y los peligros individuales, sociales y para el sistema político. El Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, el Departamento de Sociología y la Universidad de Guadalajara agradecen su extraordinaria y brillante participación.